Bueno, buen jueves para todos, buenas tardes. Estamos como siempre, los jueves a las 13 horas, con este programa que hemos llamado HDH, Hablemos de Historia. Estamos como siempre, y gracias a Dios para mí, con el doctor de Oro, que a veces se va de vacaciones y me deja solo. Buenas tardes, Javier, buenas tardes para toda la audiencia, 89.9, la radio de Oberá. Bueno, como vos bien dijiste, Javier, un jueves más, haciendo lo que nos gusta. Sí, hoy un tema exclusivo y excluyente, prácticamente, que es el padre de la patria, ni más ni menos que el general José de San Martín. A quien vamos a dedicar todo este programa, como tantos otros. Sí. Tengo otras cositas más aparte. Correcto. Pero sí, la mayoría del programa vamos a hablar de don José de San Martín. Vos sabés que para empezar el programa, y aunque lo sepan, pero hay oyentes que se incorporan, y estas cosas es lindo recordarlas siempre, aunque parezca repetitivo. Vos sabés que San Martín nació en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes. Exacto, 25 de febrero. Su padre era encargado de la aduana de Yapeyú. Pero cuando San Martín tenía 2 años, o 3, era chiquitito, su padre se va a España. Y va con toda su familia. Claro. Y lo lleva a San Martín. San Martín creció en España. Y tenía ciudadanía española porque era hijo de españoles. No solo que había nacido en las colonias españolas. Creció, sino que se forma militarmente también en España. Crece, se forma militarmente en España, entra al ejército con uno de sus hermanos, sí, también, y adquirió experiencia militar cuando Napoleón invade Francia, que el rey de España entra en guerra con las huestes napoleónicas. Exactamente. Adquiere experiencia. Y resulta ser que un día, cuando ya era un avezado militar, en el Cabildo Abierto de Buenos Aires se forma la primera junta de gobierno. Las provincias unidas del sur, toda América se rebeló, ¿no? Sí. Se dictó o sea, comenzaron las juntas en Buenos Aires, cuando cae preso el rey de España, comenzaron las juntas en Buenos Aires, en Chuquisaca, en Bogotá, Paraguay también. Paraguay, en Uruguay, en todos lados. Uruguay fue el primer grito de libertad, una de las primeras independencias de la zona. Artigas es un tipo rebelde. Exactamente. Los uruguayos son así, se han caracterizado por ser así en la historia. De ahí un poco mi carácter también. Puede ser. Sí. Y claro, porque en Uruguay la gente se dice cosas sin enojarse. Claro. Como todo el mundo trata de hablar con la verdad, todo el mundo dice cosas que acá serían durísimas y nadie se enoja. A lo sumo la contradicen con argumentos. Aquí vos, si hablas con la verdad, te dirás de enemigos. Levanto la mano. Bueno, seguimos. La cuestión, venimos a hablar de San Martín. ¿No? Exactamente, vamos a hablar de San Martín. La cuestión que este muchacho San Martín decide venir a América a ofrecer sus servicios a lo que él consideraba su patria como lugar de ya en 1812 llega en a esta tierra. 1812. Llega acá, le encargan la formación del cuerpo de granaderos a caballo, lo hace de la nada, solo, un grupo de élite, una máquina de guerra, lo que sería hoy un cuerpo comando que arrasó en la batalla de San Lorenzo, que solamente duró 15 minutos. Imagínate, 18 minutos. No. Imagínate la ferocidad de esos soldados. El entrenamiento que tenían esos tipos. Exactamente. Bueno, y resulta ser que vuelve de San Lorenzo. La Junta de Buenos Aires lo manda a hacerse cargo del Ejército del Norte. El gobierno de Buenos Aires se encuentra con Belgrano, lo releva a Belgrano en la jefatura del Ejército del Norte, y estando en el Ejército del Norte se da cuenta de que por tierra nunca íbamos a llegar al Perú, que era el centro del poder español. Sin llegar al Perú no había libertad para nadie, ni para Artigas en Uruguay, ni Paraguay
ni para Argentina, ni para nadie. Centro del poder y centro del poder económico también. Y centro del poder económico. Bueno, entonces, siendo jefe del ejército del norte, San Martín se da cuenta de que por ahí no va a llegar a ningún lado. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Belgrano y a Balcarce con Castelli antes. Entonces, él dice, voy a ir a Mendoza. El gobierno lo ayuda en ese momento, lo nombra gobernador de Cuyo, va a Mendoza, lo deja a Güemes en el norte para cubrir las invasiones españolas, que fueron más de 9. Dice que fueron hasta 12. Y todas fueron repelidas. Y todas fueron repelidas por Güemes con instrucciones de San Martín. San Martín le dice, nunca un ataque tuyo tiene que durar más de 15 minutos. Porque la experiencia militar de él y el conocimiento militar de él sabía que soldados profesionales, como eran los españoles, y bien que venían, y bien armados, con 15 minutos los tipos se reorganizaban. Exacto. Y de ahí surgen las montoneras de Güemes. Y ahí surgen las montoneras de Güemes, con la orden de San Martín y la dirección de Güemes de atacar a las columnas españolas, 15 minutos y se iban, a cualquier hora. Sí. En un día le llegaron, a las 3 de la mañana mejor. Y a todas horas. Sí. En un día le llegaron a atacar 24 veces a una columna. Entre ellos, pobre tipo. No podían dormir, no podían siquiera separarse de la columna para ir al baño. Y gracias a eso que las incursiones se quedaban ahí nomás. Prendían fuego todo lo que podían y se iban. Bueno, Güemes con esa tarea quedó en el norte y San Martín bajó a Cuyo como gobernador de Cuyo para armar el ejército de los Andes. Así lo hizo, pasó con varias columnas, ya sabemos, fue a Chile, en Chile pelea la batalla de Chacabuco, pierde en Cancha Rayada, recupera el Maipú, logra la libertad de Chile, va a Santiago de Chile, habla con la flota de Cochrane para poder llegar a Perú por mar, a Chile, dije Perú, a Perú por mar, desde Santiago de Chile, y bueno, así se hizo, así fue, y llegó al Callao y se instaló en Lima. Exacto. Y le dieron el título de protector del Perú, hasta que renuncia después de la batalla de Guayaquil. Dicho esto, esta pequeña cronología de San Martín, para que la gente se ubique, contame todo lo que querés y te voy a contar bien. Vos bien dijiste, Javier, que San Martín, ya de niño, va a España, se forma militarmente en España, le toca enfrentar a las fuerzas napoleónicas, y lo que detecta San Martín, porque el título de esto es La música en el ejército de los Andes, repito, la música en el ejército de los Andes. Te cuento que no había radio en aquel momento, no había celular tampoco, y las órdenes se daban a través de acordes musicales. Exactamente. Bueno, San Martín ve, cuando le tocó enfrentar a las fuerzas napoleónicas, que Napoleón había diseñado una estrategia musical para manejar a sus soldados. Sí, señor. La infantería tenía unos ritmos y la caballería tenía otros ritmos. Lo mismo implementa acá. El ejército de los Andes llegó a tener 286 músicos. Algunos instrumentos fueron traídos desde Boston. Chepollá fue el trompetista más famoso del ejército de los Andes porque era el trompetista de los granaderos a caballo. Exactamente, eso te iba a contar. Y otros instrumentos fueron traídos desde Londres. Bueno, ¿qué pasaba? En el fragor de la batalla, entre los estruendos de los cañones, los jinetes, el estruendo de los fusiles, etcétera, etcétera, era difícil poder coordinar esos movimientos. Claro, con gritos no se podía dar órdenes. Era imposible. Entonces, ¿qué hacían? Para la infantería, que era más lenta, los redobles de tambores. Sí, señor. Y para la caballería, hablamos de los granaderos a caballo, sí, señor, las trompetas, sí, señor, y clarinetes. Sí, señor. Entonces, cuando el jefe, porque los granaderos no es que atacaban todos juntos, tenían también sus fracciones, cuando el jefe de los granaderos, que le tocaba esa partida, ese ataque, él hacía como un florete con su sable, con su sable, y como los copitos. Claro, hacía por televisión en algunos casos. Hacía el florete con el sable. Los músicos sabían que tenían que ir marcando al paso, al galope y... o sea, era como un director de orquesta. Como un director de orquesta, sí, señor.
Y los soldados tenían que mirar eso para poder cumplir las órdenes que se venían. Y tenían ritmos. Entonces, cuando hacía el florete, los trompetistas tocaban y los granaderos ya sabían que se iban al paso, al trote o al galope. Al galope ya era a degüello, porque se gritaba a degüello, era el grito de guerra. Era el grito de guerra, sí. El grito de guerra, a degüello. No solamente del ejército de los Andes, era el grito de guerra de la época. En general, sí. O sea que San Martín tenía dos cuerpos de élite, ya que hablaste de caballo, de caballería. Uno, los granaderos a caballo, que era su cuerpo de élite personal, lo que sería una especie de guardia pretoriana, lo que sería un cuerpo comando de máxima categoría hoy. Pero aparte tenía otro batallón de caballería que se llamaban consanjuaninos, fíjate vos, consanjuaninos, los húsares de los Andes. Los húsares del ejército. Había otro grupo. Ese era un grupo de caballería liviana que estaba preparada para ataques cortos, así como lo hacía Güemes en el norte. Relámpago. Eso entraba en la batalla, cumplían, o sea, San Martín tenía decanes. Sí. Al lado suyo le decía, bueno, ahora andá y avisale al doctor de Oro, jefe de los húsares, que entre por la izquierda 15 minutos y salga. Exacto. Entraban en la batalla, que estaban siendo ligados. Producían el daño. Y el daño que quería San Martín, y volvían. Exacto. Y esa misma caballería se ubicaba por atrás, del otro lado, a la otra ala, y al rato hacía otra incursión. Un nuevo ataque. Una genialidad, porque eso es propio de San Martín. Sí. Una genialidad que no tiene palabra para admirar, ¿no? Exactamente. Bueno, y te cuento que la infantería, que era era más lento el paso, porque iban caminando y muchas veces caminaban en el barro, era con los redobles de tambores. San Martín había visto en Europa, cuando se fue a enfrentar a las fuerzas napoleónicas, que ellos utilizaban marchas, valses, pasodoble, y que utilizaban los franceses modificaciones de la marsellesa. Entonces ya sabían que cuando se tocaba una parte de la marsellesa era para un tipo de ataque. ¿Y qué producía esto? Al soldado le daba esa sensación de seguridad, que mientras estaba escuchando esa música, todo venía bien. Porque su general de una loma allá arriba lo estaba manejando. Y veía cómo iba el ataque. Era la comunicación, digamos. Claro. Recordemos que en esa época tampoco es que habían grandes orquestas, ¿no? Pero modificaban marchas que eran conocidas, modificaban valses o pasodobles. Y el soldado ya sabía, porque se habían entrenado con esa música, ¿eh? Así que bueno, con eso iban, les servía a los cuerpos, tanto de caballería como de infantería, les servía para organizarse, porque también tenían una marcha por si tenían que retroceder. Sí, señor. Entonces, mientras escuchaban la marcha de avanzar, ellos iban formaditos. Y les daba esa sensación de grupo, de seguridad, de unidad, exactamente. Bueno, también los músicos, que como dijimos llegaron a 286, también tenían una función social, porque también no estaban peleando todo el día. Entonces, cuando tenían sus horas de descanso, sus días de descanso, a veces meses, claro. Había, por ejemplo, para un baile, utilizaban los músicos. Sí, señor. O bien para la misa. Sí, señor. Iban utilizando sus músicos. Y te cuento una historia maradoniana. Sí. En San Juan. Me encanta, porque tengo que rectificarme un error. Te dije los húsares de los Andes. El cuerpo de caballería liviana de San Martín se llamaba Cazadores de los Andes. Claro, cazadores, eso te iba a decir yo, Cazadores de los Andes. Cazadores de los Andes. Sí. Bueno, había en San Juan un señor que se llamaba Ignacio Maradona, un potentado, un terrateniente. O sea que ya teníamos un Maradona. Bueno, no, pero ahora viene. Haciendo gambetas. Y había un esclavo que era descendiente de africanos, un afroamericano, que se llamaba Luis Maradona, pero no Maradona por él, Maradona porque su amo se llamaba. Claro, ellos usaban
como el tema de Cabral. Claro, tampoco era Cabral, claro. Sino que el estanciero donde trabajaban los padres era Cabral. Bueno, eso era la usanza. Este señor, Luis Maradona, era esclavo y, como dijimos, afroamericano. Bueno, están en los registros del Ejército de los Andes que sí, que efectivamente este señor Luis Maradona estuvo y era violinista, era uno de los músicos que integraron estas bandas. Le tocó pelear en Chacabuco y en Maipú. ¡Qué bárbaro! Y como San Martín había prometido y cumplió, eso hay que destacar también, había prometido y cumplió que aquellos hombres que fueran esclavos, si participaban en el Ejército de los Andes, cuando volvieran eran hombres libres. Sí, señor. Este señor Luis Maradona... Y les cumplió a todos. Sí, mientras estuvo, les cumplió a todos. No el caso de Bolívar. Después lo vemos. Seguimos. Cuando vuelve Luis Maradona a San Juan, que era el lugar donde él estaba viviendo, se traslada ya como hombre libre a la provincia de Corrientes. Y en la provincia de Corrientes se casa, forma una familia, y de ese linaje viene Diego Armando Maradona. Y cuando Diego Armando Maradona, a quien todos conocemos y admiramos futbolísticamente, va a la ciudad de Mendoza, al Cerro de la Gloria, donde está el monumento a San Martín y a los granaderos, dice en el Cerro de la Gloria: en mis venas corre sangre de un soldado del general San Martín. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Eso dijo Diego Armando Maradona. Y algo así tenía que ser. Exactamente. Porque vamos a convenir que Maradona, como deportista, era un grandísimo, ¿no es cierto? Aunque desgraciadamente, esto no es un programa de ética, sí, pero es un programa de historia, y la historia, su vida particular así lo registra, desgraciadamente perdió la batalla contra la droga, y eso lo fue deteriorando en otras aristas de la vida, ¿no es cierto? Exactamente. Y quería concluir esta partecita con una frase que dice San Martín: un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, por nuestros indios y por los negros, que no volverán a ser esclavos. Eso dijo San Martín. Qué terrible. Y como vos bien dijiste, cumplió. Absolutamente cumplió. Que no es el caso de Bolívar. No. Bolívar nunca liberó un esclavo. Dejarlo tranquilo a Bolívar. A mí me gusta darle con un caño. ¿Qué querés que te diga? Me encanta. La vida de Bolívar es apasionante. Es apasionante. Por sus virtudes, que fueron muchísimas, y también por sus sombras, que también fueron muchas. Te cuento que tengo otra historia de San Martín, y acá voy a hacer también un comentario personal, propio mío. Pero primero vamos a contar la historia. El título es El vino de San Martín. Vino de San Martín. En 1816, siendo San Martín gobernador de Cuyo, sí, señor, invita a sus generales a una cena. Como dicen los historiadores, invita a lo que hoy conoceríamos como la mesa chica o el círculo rojo, entre quienes estaban generales como Las Heras, Lavalle y Soler. Los invita a cenar y él lo había traído a uno de sus edecanes y tenía dos vinos, un vino de Málaga y un vino de Mendoza. San Martín se había dado cuenta que en Mendoza tenía que fortalecer la industria vitivinícola a través de bodegas, de cultivo y demás, porque veía que era una salida laboral. Bueno, las medidas económicas de San Martín, mientras fue gobernador de Cuyo, lograron una reactivación económica en la zona de Cuyo, de la cual sacó dinero para su ejército. Exactamente. O sea, estamos hablando de que hasta economista fue, digamos. Claro. Y le dice a su edecán: mira, el vino de Málaga, sacale la etiqueta y ponerle la etiqueta al vino de Mendoza, y al vino de Mendoza ponerle la etiqueta al vino de Málaga. Cambia las etiquetas. A ver qué te dicen los... A ver qué dicen los sommeliers. Bueno, cenan, les convidan los dos vinos y al final dicen: yo quiero que ustedes me digan cuál de estos dos vinos es mejor. Tenemos este vino de Málaga y tenemos este vino de Mendoza, una industria incipiente, pero había cambiado las etiquetas. Les hace probar primero el vino de Mendoza y dicen: bueno, es un vino joven, mejor dicho, el vino de Mendoza con la etiqueta de Málaga. No, perdón, el vino de Málaga con la etiqueta de Mendoza. Sí, señor. Y le dice: bueno, es un vino joven,
le falta estacionamiento, es una producción reciente y los sabores no están bien definidos. Más o menos dicen esto estos comensales que estaban invitados ahí. Y ahora le dice, bueno, vamos a probar el vino con la etiqueta de Málaga, que es el vino de Mendoza. Dicen, bueno, este es un vino europeo, tiene mucho cuerpo y evidentemente está estacionado en barricas de roble. Entonces San Martín los interrumpe y le dice, mire, ustedes no saben nada de vino y encima se dejan encandilar por las etiquetas extranjeras. Él había cambiado las etiquetas y ninguno había podido definir el vino. O sea que, no, y ahora cuento algo yo que esto es personal mío propio. No, porque hasta humor tenía. Era un tipo tan completo, tan completo. Buenísimo, de ese sentido de humor. Digo, ahora completo con la historia mía, yo soy sanjuanino y cuando me invitan a hacer un asado y demás, yo mezclo. Si es vino le pongo Coca-Cola y si es cerveza le pongo 7-Up. Yo lo llamo el cascarudo negro, cascarudo blanco. Entonces nunca falta uno que dice, bueno, este es un sanjuanino trucho, le pone Coca-Cola al vino. Y empiezan a hablar, dice, sí, porque este vino son varietales, este tiene ciruela, este fue estacionado en barricas de roble, este tiene damasco, y después cuando vos lees la etiqueta de la botella, no tiene nada que ver con esa descripción. Sí, señor, o sea, están estos sommeliers de pico nada más, que la quieren jugar de grandes conocedores de vino y no tienen la más pálida idea de lo que están tomando. Bueno, San Martín les hizo una jugarreta parecida. ¿No sabés que era tal el liderazgo de San Martín que a sus oficiales que peleaban con él les daba un sable corvo? O sea, claro. ¿Sabes? Y tener ese sable corvo era un honor. Y un prestigio. Yo siempre lo digo, tengo el honor de haber sido comisario general, porque ser general es un honor. Por supuesto. Bueno, imagínate el honor que significaba, mucho mayor del que yo puedo exhibir, de tener el sable corvo que San Martín le daba a quienes pelearon con él. Que en el ejército de hoy únicamente los generales lo usan. Y vos, claro, sí, únicamente los generales lo usan. El resto del sable largo. El otro sable largo. Un sable corvo cortito. Sí. Y bueno, cuando San Martín renuncia, después de la conferencia de Guayaquil, quedan los granaderos y los húsares del Perú, los cazadores de Mendoza, todos, los cazadores de los Andes, quedan cazadores correntinos también, integrados al ejército de los Andes, quedan bajo las órdenes de Bolívar. Y Bolívar nunca los quiso a los argentinos. Y los odiaba, porque odiaba en realidad a San Martín. Claro, tenía bronca. Sí, no, fue terrible la relación de él. Después, si tengo tiempo, te la cuento. Y vos sabés que estaban desfilando, ya San Martín estaba en Europa, y estaban desfilando en una revista Bolívar con el general Lavalle, que estaba a cargo de los granaderos, claro, de la caballería. Y estaban desfilando, el general Lavalle va un paso atrás. Y por ahí se da vuelta Bolívar cuando llega al palco, lleno de su plana mayor, todo formado haciendo la veña, y Bolívar se da vuelta y le dice despacito a Lavalle, esto lo cuenta el general O'Leary, que es el que describe minuto a minuto la vida de Bolívar. Después te cuento por qué. Y le dice, ¿sabe cuánto? Le dice a Lavalle, ¿sabe cuántos de esos? Y le señaló a la gente del palco, yo mandé fusilar. Como bajándole el precio a Lavalle, ¿viste? Claro. Y como diciéndole, mirá, no embrome que yo también te puedo mandar a fusilar a vos. Y Lavalle, que era un tipo rebelde, peor que los uruguayos, le dice, sí, general, pero ninguno de los que usted fusiló tiene este sable que yo tengo. ¿Qué tal? Y no es que lo desafió con el sable, sino que le dijo, pero ninguno tiene este sable que yo tengo, que es el honor que nos dio San Martín a aquellos que peleamos bajo su orden. Te estoy hablando y se me está erizando la piel de mis colegas. Tal cual. Así es la vida de San Martín. Creo que vamos a la primera parte del programa. Bueno, vamos continuando.
Vamos continuando con HDH, hablemos de historia, 89.9, la radio de Oberá. Y bueno, Javier, estábamos hablando, siguiendo con el tema de San Martín, tenemos otros temas más para más adelante, pero viste que Artigas, su gran dolor fue cuando lo arrestan a Andrés Bolsurarí, lo llevan prisionero a... El derrumbe emocional. El derrumbe emocional de Artigas. Y lo mismo pasó con Bolívar, cuando lo matan a Sucre. Sí. Cuando lo matan a Sucre. El derrumbe emocional de Bolívar. Porque era su mano derecha, su amigo, su compañero de armas. Quiero que me cuentes cuál fue el gran derrumbe emocional que tuvo San Martín, Mirá, nuestro padre de la patria. Es apasionante. Vos sabés que San Martín tenía dos personas militarmente, aparte de los auditores del ejército, etc., de los proveedores, de sus amigos, de los espías de máxima confianza que tuvo militarmente hablando dos grandes generales, dos grandes militares, Soler y Las Heras. Las Heras cruzó por Uspallata con toda la artillería. Soler cruzó por el Paso de los Patos en San Juan, provincia, primero, y San Martín lo sigue por el mismo camino después. Imagínate la confianza que habrá tenido en Soler y en Las Heras San Martín para mandarlos al frente de sus principales columnas, sí, sabiendo que la primera batalla se iba a dar sin él. Ya la tenían pensada antes de cruzar la cordillera. Claro. Bueno, resulta así que la primera batalla que pelea el ejército de los Andes cuando cruza la cordillera fue Chacabuco, y se adelanta en esa acción O'Higgins. Y Soler, el general de San Martín, de máxima confianza, le echa la culpa a O'Higgins y se la recrimina públicamente muchas veces. Y le dice que por buscar tu honor, claro, casi echás a perder la empresa. Exacto. Y San Martín le tuvo que cortar la cabeza a Soler y enviarlo a Buenos Aires. Porque no se podía permitir quedar sin O'Higgins. No. O'Higgins fue en definitiva... Sumaba a todo Chile. Sumaba a todo Chile y le daba la bandera y las costas y los puertos para ir a Perú. Exacto. No solamente para ir, sino para volver si había que volver. Esa es la otra también. Sí. Bueno, esa fue su primer gran pérdida emocional. Y lo siguió Las Heras. Las Heras fue el héroe de Cancha Rayada, el que logra después de la derrota reconstruir el ejército en días, salvando la artillería y las balas de cañón con pólvora, etc. Exacto. Y en 15 días Fray Luis Beltrán vuelve a recomponer junto con Las Heras. Llega a San Martín, le da un poco de ánimo, ya habían terminado de reconstruir el ejército, van a Chacabuco, ahí sí, ya estaba San Martín personalmente durante toda la batalla, y se gana Chile y se van a Perú, y Las Heras sigue con San Martín hacia Perú. Y allá en Perú comenzaron cuestionamientos de Las Heras respecto a la quietud del ejército. Lo que pasa es que San Martín no contaba a nadie. Claro. Él decía, si mi almohada sabe lo que yo pienso, la quemo. Sí. Él no contaba a nadie. Según los historiadores, él esperaba que Bolívar se venga arrimando más desde el norte para poder hacer lo que hicieron en Guayaquil. Hablar, a ver qué hacían. ¿No es cierto? Porque era muy difícil San Martín, sin el apoyo de Buenos Aires, sin el apoyo de Chile, que era un país pobre, no podía darle mucho dinero, seguir enfrentando a un ejército profesional que tenía los españoles. Recordemos que en Perú estaban las grandes fortunas. Las grandes fortunas. Entonces comenzaron los entredichos con Las Heras. Y con el corazón partido, San Martín tuvo que decirle a Las Heras que vuelva a Buenos Aires. Ese fue la gran pérdida emocional que tuvo San Martín. A partir de ahí no fue el mismo. Poco después de eso tuvo la entrevista de Guayaquil
se sintió traicionado por Bolívar. Ya sabía que Bolívar era medio falso. Lo dijo después, se lo dijo a un edecán que lo cuenta. Y una de las pocas cosas que digo es que imagínate lo falso que habrá sido Bolívar. Y decide renunciar, que para muchos autores ya tenía la renuncia hecha. San Martín fue a Guayaquil solamente a ratificar, sí, para firmar lo que ya sabía. Renuncia y se va. Y se va contento. San Martín no se fue triste. San Martín se fue contento porque sabía que Bolívar, con lo que él le dejaba y con lo que hablaron, iba a terminar la campaña contra los españoles. Se fue triste, sí, porque Bolívar económicamente estaba destruyendo el continente para hacer la revolución y San Martín se lo advirtió. Vamos a tener un continente libre pero pobre, por esa política que vos tenés. Y tal cual fue así. Y tal cual fue así. Y se fue triste porque su hijo, militarmente hablando, sus dos hijos, claro, no pudieron terminar con él la campaña. Claro. Pero bueno, sacrificó a sus dos hijos con tal del éxito de la campaña. Con tal del éxito de la campaña. Se sacrificó él, sí, con tal del éxito de la campaña. Sus dos hijos políticos, digamos. Sí. Esa fue, si hay algún quiebre emocional. Algún quiebre emocional fue ese, sin duda. Exactamente. Bueno, San Martín es inagotable, es así. Cada vez que se lo estudia, se lo va conociendo, encontramos todas estas cosas realmente maravillosas. Por eso el padre de la patria. Bueno, te quería contar otra cosa. Tenemos el Día de la Radiofonía Misionera, que está fijado en el día 19 de agosto del 2020, en homenaje a Teodoro Cornillot. Se celebra este Día de la Radiofonía Misionera porque en 1927 este señor Teodoro Cornillot pone en funcionamiento la primera emisora radial en la ciudad de Posadas, que primero se llamó Radio Mix y que estaba ubicada por calle Sarmiento, hablamos de Posadas, calle Sarmiento, llegando a Félix de Azara. Ahí se escuchaban por esas radios, claro, de madera. Sí, las transitores. Las transitores. A lámpara, ¿no es cierto? Claro. Tenía que prender y esperar que caliente. Que caliente, exacto. Y en 1963, LT13, ya en Oberá, que tenía el siguiente eslogan: abriendo picadas en el éter misionero. La última dirección de LT13 fue en calle Larrea, esquina Jujuy. Sí, señor. Y esta mañana, mientras tomábamos un mate con mi esposa Cintia Matos, le cuento que íbamos a hablar de la radiofonía misionera y del LT13, y me decía, vos sabés que yo me acuerdo, ella fue al colegio de monjas, al Mariano, yo me acuerdo que en varias oportunidades fuimos a rezar el rosario a LT13 con un grupo de compañeras del colegio. Y me acuerdo también la cantidad de festivales que organizaba LT13. Por ejemplo, de chicos que tenían condiciones para cantar, para la música, festivales así sociales. También me acuerdo, me contaba Cintia, que tenía una función social, porque no todos tenían teléfono en esa época, era muy difícil. Claro. Y avisaban, sí. Le avisábamos a doña María que su hijo Roberto viene. Está viajando de Buenos Aires, está activo. Exactamente, tenía esa función o que social. Llegó bien, claro. O avisamos que se perdió el documento de fulano. Y según tengo entendido, el LT13 tuvo vigencia hasta fines de los años 90, en donde ya las FM empezaron a superarlo, empezaron a pasarlo y finalmente cerró. ¿Vos sabés que yo cuando vino Verá en 1995 ya no existía más el LT13? Eran todas FM. Eran todas FM, sí. Si mal no recuerdo, tampoco puedo dar el dato como un hecho cierto, pero yo no recuerdo ya el funcionamiento de LT13. Sí me contaron lo que fue en la historia de Oberá como radiodifusor. Claro. Bueno, otro dato de interés para la ciudad de Oberá fue el obispo Víctor Arenjar. El obispo Víctor Arenjar fue el primer obispo de la diócesis de Oberá, porque a partir de ahí se crea la diócesis de Oberá. Sí, señor. Él fue ordenado obispo por el Papa Benedicto XVI
un día 13 de junio del año 2009. Recordemos que el 13 de junio se celebra el patrono de Oberá, que es San Antonio de Padua. Bueno, y asume después el 15 de agosto de 2009 como obispo. Recordemos que los obispos van a Roma, son ordenados obispos y vuelven a su diócesis. Sí, un día 15 de agosto de 2009 asume como obispo. Tuvo poca duración porque antes de un año, allá por el 17 de mayo del 2010, tuvo un accidente automovilístico en la ruta 12 a la altura de Caraguatay y fallece el obispo, bueno, que después fue reemplazado por el actual obispo, Monseñor Vital. Bueno, nosotros queremos recordarle a la audiencia, hablo acá ahora en nombre de los dos, el nombre mío y el nombre del doctor Teodoro, ya lo hemos hablado previo a este programa, que nosotros muchas veces hemos hecho historia, hemos comentado datos históricos relativos a la catedral, a la iglesia, al Mariano, a los obispos, como de lo que estás hablando, relativos a la iglesia católica. Da la casualidad que el doctor de Oro es de religión católica y yo también. Pero eso no quiere decir que no tengamos amigos, ¿no? Y que sean parte de la historia de Oberá otras iglesias, y nos comprometemos a hablar con pastores y personas de otras iglesias para pasar también hechos históricos que hayan hecho la historia de Oberá y que hayan ocurrido en otras iglesias. Para que cuenten también. Porque la historia de Oberá no es solamente la historia de los católicos de Oberá. La historia de Oberá es la historia de un pueblo donde hay un montón de iglesias, ¿no? Sí, hay 48 iglesias. 48 iglesias. O sea, y todas tienen legitimidad. Como dijo Cristo, donde haya dos reunidos en mi nombre, yo estaré entre ellos. Es así. Bueno, te cuento también que en agosto de 1946 comenzó lo que se llamó una etapa de crecimiento y expansión del ejido urbano de Oberá. Recordemos que ya desde 1912, con las primeras inmigraciones suecas, y el próximo programa vamos a tener un descendiente de suecos. Eso no sabía. Sí, vamos a tener un Me lo estaba adelantando, digamos. Sí, vamos a tener un nieto o sea, bisnieto de inmigrantes suecos. Lo voy a adelantar, el señor Luis Olofsson, que ya lo hemos invitado. ¿Y cómo se te ocurrió esa idea? Y porque justamente, como ya estamos en víspera de la fiesta del inmigrante, digo, qué mejor que traer algún nieto de inmigrantes. Y como la colectividad sueca fue la primera... Una de las primeras colectividades que vinieron. Claro, ya en 1912, que en esa época estábamos hablando de Yerbal Viejo, que vinieron caminando muchos de ellos desde el sur de Brasil. Algo hubo en ese sur de Brasil que nos vamos a ir enterando en el próximo programa. Correcto. Y que los lleva a esta gente a tomar la decisión. Aproximadamente 200 familias. Bueno, desde 1912 a 1928, desde Yerbal Viejo a Oberá, y el ejido urbano obereño quedó chiquito. Sí, señor. Es así que en 1946 se conoce como la expansión o el crecimiento de Oberá. Y se suman a este ejido urbano las chacras que iban desde el número 57 hasta la 66, pertenecientes a la zona de Picada Bonpland y de Yerbal Viejo, que permitió el crecimiento de lo que hoy es Oberá, nuestra ciudad. Así que bueno, quería comentar cómo fue esa expansión de fronteras. Vos sabés que me estás dejando mudo por la idea que tuviste de hablar con alguien, con un inmigrante, y bueno, anunciarlo en el programa, que va a estar en el próximo programa, porque es algo espectacular. Sí. Esa es nuestra historia. Qué mejor que en la víspera de la Fiesta Nacional del Inmigrante hablemos con un nieto de inmigrantes suecos. Porque todos amamos a la ciudad de Oberá, vivimos acá y nos hacemos contentos, pero somos felices acá. Y construimos su crecimiento. Sí, porque esto que hacemos nosotros es construir su crecimiento. Pero da la casualidad que vos sos sanjuanino y mis padres cuando emigraron del Uruguay vinieron los 2 de mayo. Claro. Yo soy de aquella zona. Exacto. 2 de mayo, San Vicente, ahí comencé a trabajar y de allá vengo. Y da la casualidad que los dos somos foráneos, así que traer a alguien que tenga
que tenga más su arraigo. Arraigo tenemos nosotros también. Que tenga su historia, digamos. Bueno, eso te iba a decir, tiene muchas, pues ya estuve conversando con él, tiene muchas historias de su infancia. Qué lindo. Que eso va a ser muy, muy interesante. Decirle que las haga cortitas. Sí. Que las haga cortitas y puede contar la mayor cantidad de historias posible. De aquellos aserraderos. Porque si se detiene en uno, sí, se nos va el programa. Sí. Viste que nosotros también a veces se nos va el programa hablando de una sola cosa y después lo charlamos entre nosotros y sabemos que tenemos que hacer la cosa más corta. Exactamente. Bueno, otro de los temas que te quería contar, Javier, es el Día del Cáncer de Mama. En realidad, lo que se celebra no es el cáncer de mama, propiamente dicho, sino la investigación científica para detectar y diagnosticar estos tratamientos de cáncer. En nuestra ciudad se encuentra lo que se llama LALSEC, que es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que funciona en el Colegio Médico, en calle Beruti, frente al Club OTC. Son muchas las mujeres que han... ¿No sabes qué me contó un médico? Tampoco es un dato absolutamente cierto. Una tendencia. Me dice, mira, Javier, todos los integrantes de la raza humana de sexo femenino, si no mueren de otra... Hace muchos años, sí. Si no mueren de otra cosa antes, de un accidente de tránsito, de un paro cardíaco, o sea, a la larga van a fallecer por un cáncer de mama o un cáncer de útero. En una gran proporción. Claro. Tampoco nada es categórico. Y los hombres... Son estadísticas. Son estadísticas. Y los hombres varones, si no mueren de otra cosa antes, accidente de tránsito, paro cardíaco, etcétera, alguna riña en el bar, ¿no es cierto?, van a terminar muriendo de cáncer de próstata. Algún problema con la próstata vamos a tener. Esperemos que sea tarde. Esperamos que sea lo más tarde posible. Y vos sabés que conozco muchas mujeres que han fallecido de cáncer de mama. Conozco muchos hombres que han fallecido de cáncer de próstata o que han tenido muchos problemas en las mamas las mujeres y en la próstata los hombres. Así que todo lo que sea investigación para lograr sobre todo la cura temprana, de este mal, temprana, creo que los tratamientos nos hace bien a todos, ¿no? Que se combaten con bastante éxito ahora, ¿eh? Sí, sin duda. El cáncer de piel, etcétera, es curable. Todo, sí. Yo cuento a la audiencia que tuve la suerte de intervenirme en la próstata con un robot de Rosario, con un método nuevo, que no corta la próstata, no corta la cáscara de la próstata, simplemente la pincha y la vacía. Bien. Un robot. Un método que ya está científicamente superado, fíjate vos, en 2 años. Sí. Ya es viejo, digamos. Y que, bueno, a tu cuñado, a Marco, que fue el neurólogo, él me ayudó, me alentó a que vaya, me preguntó después cómo me fue. Porque la operación con los métodos tradicionales tiene más riesgo, ¿viste? Y bueno, gracias a Dios yo quedé 11 puntos. Sí, no, hoy se combate con mucho éxito. Conozco un montón de amigos que han hecho lo mismo sin ningún problema. Conozco amigos que se han hecho la operación tradicional de próstata, la que era cuchillo con el bisturí, y no tienen ningún problema tampoco. O sea, la ciencia ha ido avanzando en esa aspecto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es parte de nuestra historia, ¿no? No sé si tenemos otro tema musical. Vamos. Con nuestro musicalizador. Vamos. Nos está haciendo seña. Roberto Chamamé Ferreira, alias Pito Güey. Bueno, ya estamos en el tramo final. HDH, hablemos de historia. Nos quedan 4 minutos. Nos queda el remate. Contanos algo lindo, Javier, de la vuelta de San Martín para nuestras tierras. Bueno, luego de la entrevista de Guayaquil, donde ratifica San Martín que Bolívar era un falso, le regaló un cuadro. Cuando San Martín se fue, lo acompañó al puerto y le regaló un cuadro de él. Una expresión de soberbia, un regalo, no sé. Claro. Viniendo de Bolívar podía ser cualquiera de las dos. Lo ponga en el living de la casa. Y lo tuvo en el living de la casa hasta su muerte. Mira. San Martín lo tuvo en el living de la casa. Sí. Y eso lo cuenta Favaloro, porque Favaloro fue historiador. Sí, sanmartiniano como pocos. Y escribió libros.
y lo cuenta Favaloro, de que lo tuvo hasta su muerte, y nunca más habló de Bolívar. Subió al barco y nunca más habló. ¿Qué código, no? Vos sabés que San Martín le había prestado parte de su ejército a Bolívar para conquistar Ecuador, para liberar Ecuador. Una de las batallas principales en esa lucha fue la batalla de Riobamba, donde se destacaron los granaderos a caballo al mando de Lavalle, a los cuales le dio un título Bolívar, como los leones de Riobamba, algo así. O sea, y bueno, San Martín se fue a Guayaquil a entrevistarse con Bolívar y llevó 2 o 3 barcos, porque fue por mar, desde Lima, para traer el ejército que Bolívar le tenía que devolver. Y resulta ser que Bolívar no se los devolvió. Y el ejército estaba esperando para volver con San Martín, y cuando se empezaron a juntar las cosas, fueron frenados por el ejército de Bolívar. Y casi se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas de Bolívar y el ejército de los Ángeles. Y viendo todas esas cosas, San Martín primero se aseguró que Bolívar iba a terminar la campaña. Bolívar le aseguró que sí. Salió en silencio de esa reunión, sabiendo que Bolívar terminaba la campaña, sí o sí. Le dijo: le dejo las tropas que usted las tiene, quédeselas con él, licencielas cuando usted pueda. Se fue, renunció a Lima, vino a Chile, cruzó a Mendoza, le invitaron unos amigos para hacer una incursión por tierra al Alto Perú, que se había perdido con Belgrano, tratar de, no con Belgrano, sino en esa época, el ejército del norte. Sí, señor, reconquistar parte del Perú. Casi se embarca San Martín en esa. Y después dijo: no, me voy. Ya terminó mi vida. El tema económico también empezó. El tema económico empezó porque Buenos Aires le dejó de pagar, ya no tenía, sueldo, no tenía los recursos. Perú le dejó de pagar el sueldo del protectorado de Perú. Con la poca plata que tenía, se fue y perseguido. Buscó a su hija. Como dice Mitre, San Martín fue un general que murió como desertor de una bandera a la que había cubierto de gloria, porque Rivadavia lo tomaba como un desertor, porque cuando el gobierno de Buenos Aires le pidió, estando en Mendoza San Martín, que venga a intervenir en la lucha interna, y San Martín no quiso, porque dijo: no, yo no voy a ir. Fue un acto de deserción que casi cuesta que lo metan preso. Doctor, a Belgrano los porteños lo pusieron preso. Belgrano estuvo preso. Y a San Martín lo iban a poner preso. Sí. Bueno, se va San Martín a Europa, regresa al tiempo en un barco que para en Montevideo. San Martín se entera de todas las luchas internas que había en Argentina en esa época y decide no bajar del barco, y volvió directamente desde Montevideo a Europa, y dijo que Argentina no tenía solución hasta que un bando aplaste al otro. Algo de presente puede haber en eso dicho de San Martín. Bueno. Así terminó y muere San Martín en Boulogne-sur-Mer. Colega, fue un gusto haber hecho este programa. La verdad que sí, nos sentimos muy, muy a gusto, muy bien. Es un tema que nos apasiona. Y San Martín es inagotable. Inagotable. Absolutamente inagotable. Bueno. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. ¿Vos vas a traer a ese señor? Sí, ya está la invitación. O sea que no preparamos nada. Y algo vamos a preparar porque bueno, se viene la fiesta del inmigrante, que es la gran fiesta de la ciudad de Oberá, fiesta nacional, con artistas internacionales. Ya la radio está publicitada. Oberá es la capital del inmigrante. Esa, capital nacional. Capital nacional del inmigrante. Y eso hace también que muchas personas que vinimos de fuera no hayamos sido discriminadas nunca, y podamos haber hallado nuestro lugar en la vida en esta ciudad sin ningún problema. Y la particularidad de que en un predio se pueden juntar distintas culturas, distintas ideologías, religiones. Distintas religiones. Y eso es muy bueno. Sí, señor. Así que bueno, vamos a despedirnos. Le agradecemos al señor Jorge Cus, al señor Tony Lintron, a Cus Chico, que nos hace, exactamente, y que nos hace los programas para subir a las redes, y a nuestro musicalizador Roberto Ferreira, y toda la producción de la radio, sin cuya
colaboración no estaríamos en el aire. Buenas tardes para todos. Fue un gusto, colega. Gracias. Publicite en la radio 3755 525819